Empezamos a ver lo del factor de daño Ok, perfecto. Pues, y empezamos a definir qué es daño, qué es la alteración de las propiedades petrofísicas de la roca así es, así es. y ¿Y genera qué? diferencial de presión. Ok, y puede ser a la alta o a la baja, ¿no? ¿Perdón? Entonces, si la presión va, o sea, si tienes un decremento de presión, ¿cómo es el daño? ¿Positivo o negativo? A ver, José, de una, ya que andas Sí, sí, agarrando señal. estoy, apenas estoy en eso, profe. O sea, digamos, si la presión cae S, recuerda S igual a cero cuando la presión es igual, ¿no? Como venía. Y si fuera S mayor a cero, sería un daño que le Sí, afecta o un daño que le beneficia. S si mayor a es cero. cero, Ajá, si es mayor, creo que le afecta, ¿no? No es cierto, le beneficia y si es menor, le daña. no, al revés. Si es mayor a cero, te está afectando el daño. Y si Si es es menor, le menor, beneficia. te beneficia, es decir, tuviste una estimulación, por ejemplo, un fracturamiento hidráulico. El fracturamiento hidráulico te da un daño negativo y un daño por taponamiento, por ejemplo, te da un daño positivo. ¿Ok? Muy bien, José, muchas gracias. Y ahora, otra pregunta, ¿qué tipos de daño conocemos o, bueno, mencionamos o recuerdan? ¿Qué tipos de daño podrían ustedes decir que se puede presentar en el yacimiento? ¿Quién se anima? ¿Qué tipo de Habíamos visto operaciones la dijo? posición de A ver, asfaltenos o no, que el adelante, lodo Carlos. dañara la formación igual. Así es, el lodo daña la formación, formación por asfaltenos, que es un daño orgánico. Eh, Otro más, Carlos, para Los apuntarte. disparos, o que esté. Ah, bueno, que los disparos no estén bien hechos. También los disparos tienen diferentes particularidades, que por ejemplo son el ángulo, eh, la densidad del número, es decir, la densidad de disparos. Mm, Pues yo tengo que las operaciones que hacen daño es perforación, terminación, cementación, empacamiento de grava, producción. Así es, es lo que hace daño, ¿no? Ya me estaba pasando ahí como a Lolita ya la creo. Este, sí, así es, José. También el daño por disparos, empacamiento de grava, eh, los disparos, también hay algo que se llama debris, es decir, se le conoce como... Si mi voz empieza a cambiar es porque estuve enfermo el fin de semana. Así se escribe. Debris. Debris. Ahí está. Es eso. Que es como la escoria. Empacamiento por grava, eh, cementación, todo eso causa daño. Es decir, prácticamente todo lo que le metas al pozo causa un daño, ¿verdad? Y ahora, ¿qué son los factores que provocan daño y cómo se mide? Es decir, ¿qué es una prueba de presión? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan para qué hacemos la prueba de presión o qué era la prueba de presión o cómo la hacíamos? Esta que estamos acá en pantalla. Metíamos un sensor. ¿Con qué equipo te acuerdas? A ver, José, de una vez ya.
ya que andas con todo. Estoy pensando, profe. Teníamos dos equipos, teníamos un coil tubing y teníamos un wireline. Y con el wireline metíamos una herramienta, ¿te acuerdas? Y metíamos un sensor. ¿Qué sensor era para medir qué? ¿Quién lo recuerda? Creo que es este. Estoy buscando un video. Bueno, con la línea de acero. Con la línea de acero metemos un sensor de presión. Entonces, con ese sensor de presión, nosotros medimos literalmente la presión en el fondo y empezamos a ver cómo se comporta. Este comportamiento hacia abajo es cuando abrimos el pozo y empieza a producir. Si ustedes abren el pozo, que se ve acá, hay una producción y esa producción va acompañada de un decremento de presión, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos con la prueba de presión es medir este comportamiento de presión. ¿Por qué? Porque toda la presión, es decir, el comportamiento de presión dentro del yacimiento va a estar en función de la permeabilidad, de la porosidad, de el espesor, de la viscosidad. Es decir, va a estar en función de diferentes parámetros de la compresibilidad, tanto de los fluidos como de la formación. Vamos a ponerle CT. Es decir, este comportamiento de presión, la forma en la que se expanda la presión a través del medio poroso, va a estar en función de las propiedades petrofísicas y también de los fluidos de la formación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si esta presión se expande de una cierta manera, me va a ayudar a predecir cómo está comportándose el yacimiento. Esta es una forma de para que yo pueda visualizar el comportamiento allá abajo. Es uno de los métodos que se le llama well testing. Este se ve en la materia de caracterización dinámica. Este comportamiento yo lo puedo ver y lo que es este análisis, de hecho es prácticamente una disciplina, más bien es un área de especialidad del well testing. Hay doctores aquí en México bastante reconocidos a nivel internacional, por ejemplo, el doctor Samaniego, el doctor Eversin Coley, el doctor Camacho. Ellos se han enfocado en ver este tipo de análisis, el analizar la formación, el yacimiento y el comportamiento de la presión es algo bastante complejo que requiere una especialidad. En la ingeniería petrolera hay muchas especialidades, de hecho, pero esta es una y es de las que más aportan, bueno, todo aporta realmente, pero a esto aporta porque te permite caracterizar el yacimiento. Entonces, el doctor Camacho, de hecho, está también algo, más bien, está muy enfocado en algo que se llama fractales, ¿sí? El análisis con fractales, que también es otro tipo de análisis eh, con bastante aporte para caracterizar el yacimiento y depende del tipo de yacimientos porque ese se puede usar hasta para yacimientos naturalmente fracturados, ¿ok? Entonces, para eso meto yo la prueba de presión. ¿Y qué es lo que hace esta prueba de presión? Recuerden que yo estoy en el yacimiento y vamos a ver, aquí está. Dentro del yacimiento, este es mi yacimiento.
yo meto aquí mi pozo, llego con el pozo hasta la formación, y lo que hago es bajar ese sensor que les digo. Llego y estaciono el sensor aquí, y entonces primero lo abro. Entonces, ¿qué genera al abrirlo? Yo tengo una presión. Si yo lo abro, ¿qué ocurre con la presión? Pues vamos a suponer que está cerrado y empieza a declinar. ¿Ok? Está declinando. Y ahí ya declinó la presión. ¿Por qué? Porque es presión contra tiempo. Y entonces, yo el gasto aquí, pum, lo abrí. ¿Ok? Empieza a declinar. Y luego yo cierro, aquí hay un cierre. Y entonces esta declinación que venía aquí comienza a incrementar. Ya no es declinación, ahora es un incremento de presión. ¿Sí? Y se empieza a mover la presión. Empieza a incrementar esa presión. ¿Y qué ocurre? Cuando yo abro, estoy drenando. ¿Están de acuerdo? Entonces empiezan los fluidos a ir hacia los disparos o hacia el pozo. ¿Ok? Pero ahora, si yo lo cierro, entonces, ¿qué ocurre? Ya los fluidos ya no entran, sino ahora este disturbio de presión empieza a viajar por toda la formación y se empieza a extender, ¿sí? Es decir, ese disturbio de presión se ve reflejado en un incremento, presión contra tiempo. Y en ese incremento se empieza a mover la presión a través del yacimiento, y el comportamiento de la presión lo que me va a permitir es estimar esta K, lo que me va a permitir estimar este CT, lo que me va a permitir es estimar una KH. Es decir, me va a permitir estimar diferentes parámetros y entre ellos esto que se le llama daño, ¿sí? Eso es una prueba de presión. Ese es un well testing. Es una prueba de presión. Y también me va a permitir estimar esta frontera que está acá, si es que yo la tuviera. Me va a permitir estimar algún contacto agua-aceite, contacto agua o aceite-agua, si lo quieren ver así. Es decir, esas son las pruebas de presión, ¿sí? Entonces, una de estas pruebas es lo que es la prueba de decremento y la prueba de incremento. Cuando va hacia abajo es decremento y cuando va hacia arriba es incremento. O se le llama también drawdown o build up. ¿Ok? Ahora bien, las causas que ya habíamos mencionado, pues son físicas, químicas, biológicas, ya lo mencionamos previamente, ya dijimos que eran las físicas, las químicas, las biológicas. Las físicas, pues se pueden formar estos depósitos, por ejemplo, si la arena es deleznable, si son depósitos muy finos, se pueden ir formando dentro de los poros o en el fracturamiento hidráulico, inclusive, a pesar de que ya dijimos, sabes que yo ya lo fracturé, ya lo estimulé, ya le hice todo. Imagínense ustedes que para el fracturamiento hidráulico se le tiene que inyectar algo que es apuntalante, se le mete apuntalante. El apuntalante son unas bolitas, tiene una esfericidad y tiene una resistencia. Son bolitas que se le inyectan a las fracturas, a las microfracturas que hicimos en el fracturamiento hidráulico para que no se cierren. Y con esas bolitas lo que estamos haciendo es generar un conducto artificial de porosidad y permeabilidad, ¿sí? Ese es el apuntalante. Pero desafortunadamente ese apuntalante pues también puede ser expulsado de la formación. ¿Por qué? Porque finalmente son unas pequeñas bolitas que si hay un diferencial de presión de adentro de la formación hacia afuera, es decir, hacia el pozo, pues las expulsa y nos llena el pozo. Entonces eso nos causa un daño. O los mismos finos, pues nos taponan el medio poroso. ¿Ok? Entonces,
Este es, por ejemplo, lo que tendríamos aquí un daño por partículas finas en esta zona, que es nosotros ya lo vimos de otra manera, de manera con el video de la vez anterior. ¿Ok? Entonces, nos tapona lo que son la garganta del poro, que son estas cosas que está aquí. Esta es la garganta, este es el poro. ¿Sí? Eso no lo está taponando. Las causas químicas, pues hay diferentes factores y también yo puedo causarle un daño a la formación, por ejemplo, si le meto, como les comentaba, agua o algún fluido que no sea compatible con el fluido de la formación, me va a cambiar la composición química, me va a cambiar el pH, me va a cambiar diferente la salinidad, por ejemplo. El cambio, es decir, dos fluidos con diferentes salinidades me pueden generar ahí un efecto químico y en algunas ocasiones también algún fluido, si yo le meto a una formación arcillosa, esta se puede hinchar. Ustedes no saben la capacidad que tienen las arcillas de absorber agua. Entonces, las arcillas cuando se hinchan, como son arcillas, como si fueran plastilina o como si fueran chicle, estas te tapan la formación también, te extienden e incluso te amarran hasta la sarta de perforación cuando estás en el proceso de la perforación. Entonces, se tiene que tener cuidado también con estas causas químicas. Y pues uno de estos, otra de estas causas, pues es esta formación de parafinas, como ya lo habíamos visto, asfaltenos, en fin, causas biológicas que también son causadas por bacterias que se pueden llegar a formar dentro de los poros, dentro de este medio poroso. Entonces, son las causas que pueden generarnos un daño. Es decir, hay muchos factores, son muchos factores, todos esos factores son los que nosotros tenemos que tratar de evitar. Por eso, antes de meterle cosas al yacimiento, primero tenemos que hacer un análisis de compatibilidad, tenemos que hacer un análisis de qué tanto nos va a convenir, por ejemplo, el tipo de pistolas, si es crudo asfalténico, crudo parafínico, la salinidad que tenemos que caracterizar bien los fluidos, ¿ok? Ahora bien, ¿en dónde se forma a ver, ahí va otra pregunta, ¿en dónde se forma el daño? Es decir, ¿qué tanto se podría extender este radio de daño? ¿Quién me dice? Es decir, el daño se extiende, vamos a verlo así, el daño se extiende, por ejemplo, un pie, 2 pies, o se puede extender 5 metros, 10 metros, 1 kilómetro. ¿Hasta dónde puede llegar este radio de daño? Mm, Yo diría que son pies. Son pies, es decir, o sea, digamos que tú tienes un pozo en un punto cero y tienes otro pozo a 2 kilómetros. ¿Consideras, Carlos, que el daño del pozo 1 pueda afectar al daño del pozo 2? Según yo, no. No, exactamente, Carlos. No, no lo afecta, es decir, el daño se extiende nada más por unos cuantos pies y es lo que estamos viendo en la pantalla. En la pantalla estamos viendo el radio de daño, que es solamente lo que está alrededor del pozo. Esto que está aquí en color gris oscuro, esto es nuestro RW, que es nuestro pozo, y esto que yo estoy sombreando en color negro es el radio de daño, ¿sí? Y el resto, que vamos a sombrear en color azul, lo vemos así, es el radio de Dren. El radio de Dren sí se puede extender
muchos pies, muchos kilómetros, este radio de drenes sí se puede extender más, ¿sí? Normalmente buscamos que tenga un radio de drene de 300 metros, pero este radio de drene sí se puede extender aún más allá de estos, ¿cuántos pies? 300 metros, 400 metros, 500 metros. ¿Sí? A veces buscamos que la separación entre pozos, que el radio de drene entre pozos, pues sea mínimo 300 metros para tener un daño de drene eficiente. ¿Ok? Entonces, recuerden tenemos radio de pozo, radio de daño y radio de drene. Son tres tipos de radios, son diferentes. ¿Ok? Entonces, el radio del pozo, pues es el radio con el que nosotros estamos perforando y metiendo nuestros tubos y tenemos un pozo, con el que estamos haciendo el pozo. El radio el radio de daño, pues lo que está alrededor de ese radio de pozo, es decir, es ligeramente más grande, pero no es tan extenso como para abarcar toda la formación. Y el radio de drene, ese definitivamente sí se extiende a lo largo de la formación. ¿Ok? Listo. Entonces, esto es lo que yo les comentaba. El daño por disparos, que puede ser por diámetro de los disparos, por penetración parcial, por densidad, por fase. Es decir, tiene diferentes factores. También hay formas de diseñar los disparos. Normalmente un ingeniero de productividad de pozos tiene que diseñar también los disparos. Es decir, el ingeniero de productividad de pozos tiene que hacer diferentes análisis para poder optimizar la producción de un pozo. Voy a ver, por acá tengo un video. Parece que es este. Aquí está. Yo cuando termino el pozo, tengo el pozo aquí, ya lo tengo cerrado. Yo tengo que generarle es decir, yo ya tengo mi pozo, ya lo perforé, ya le hice todo. Ya estoy en la etapa de terminación. Recuerden que la terminación es, vamos a verlo así, la unión o lo que permite, es como la transferencia entre la perforación y la producción. A eso le llamamos terminación de un pozo. Este pozo yo ya lo terminé, ¿ok? Yo ya lo perforé y más bien, ya lo voy a terminar apenas. ¿Cómo lo voy a terminar? Yo llego y para terminarlo, si yo tengo el casing o la TR, pues yo no tengo flujo. ¿Por qué? Porque está cerrado. Hay un tubo todavía ahí que es el ATR y no me permite tener flujo hacia el pozo, ¿ok? Del yacimiento hacia el pozo. Yo necesito abrir un conducto que me permita tener flujo. ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Pues voy a hacer un disparo. A eso le llamamos disparos. Los disparos me permiten comunicar la formación con el pozo y con la superficie. Para eso le metí tubos y tubos y tubos y tubos. ¿Ok? Hay diferentes tipos de pistolas. Hay pistolas que son TCP, hay pistolas que son de alta penetración, hay pistolas que son con línea de acero. Es decir, yo tengo que elegir cuál es el tipo de pistola. Estas son las pistolas. Esto que están viendo aquí, esto es la pistola. ¿Sí? La pistola lleva cargas. Estas son las cargas. Estas son las cargas. ¿Ok? Observen estas bolitas que tiene de este lado. La densidad de una carga es el número de, más bien, la densidad de la pistola, la densidad de los disparos, es el número de bolitas o el número de cargas que yo tengo por metro. ¿Sí? Esa es la densidad. La fase es el ángulo que yo voy a tener
Aquí está. La fase es el ángulo que yo tengo entre estas pistolas. Es decir, que yo puedo tener aquí una, luego acá otra, luego aquí otra, y entonces pudiéramos decir que tenemos ángulos de 45 grados. ¿Sí? Es fase 45. Ok. Ahora, el diámetro, pues evidentemente, eso sí, no tiene mayor problema. Este es el diámetro de la pistola. Lo tenemos también. Y luego tenemos diámetro de los disparos, penetración de los disparos. La penetración, ¿qué es la penetración? Pues obviamente es yo disparo hasta dónde llega ese disparo. Es decir, estos también son pies. Es decir, yo no voy a disparar y no me va a penetrar kilómetros. Son pies o metros, si lo quieren ver así, pero no alcanza a llegar. Depende del tipo de pistolas. Hay pistolas muy eficientes. Hay unas que te pueden perforar 5 pies. Hay pistolas que te pueden perforar 7 pies, pero no vas a tener una pistola que te perfore 20 metros. Es decir, es complicado, es difícil. Hay pistolas que se les llaman de alta penetración, pero también tienes que ver si esa pistola va a ser la apropiada para la formación, porque a lo mejor tú le metes una pistola muy potente que te destruya esta formación, es decir, o a lo mejor no la necesita, a lo mejor tú tienes una buena capacidad de flujo en la formación y como les comenté, el hecho de meterle una pistola y de tener una penetración en la formación, pues puede causarte un daño. Entonces, no necesariamente le tienes que meter pistolas de alta penetración a un pozo, ¿sí? Todo va a depender, o incluso hay veces en las que tú tienes una doble TR, por alguna razón, a algunos pozos que ya son viejos, o algún pozo que tú tuviste que revestir con doble TR, pues entonces ahí le tendrías que meter una pistola con una mayor penetración. ¿Por qué? Porque tendrías que perforar 2 TRs, ¿sí? Entonces, todo depende del diseño. Obviamente una pistola de mayor penetración es más costosa. También en eso se tienen que fijar. Hoy en día la ingeniería petrolera va acompañada de costos, de un análisis económico. Antes, en México, en otras partes del mundo también, pero sobre todo aquí, pues eh, se privilegiaba la parte técnica de la parte económica. Entonces, el único análisis que se hacía era el técnico y se decía, ¿sabes qué? Métele lo que sea, tú perfora, tú gasta, necesitamos aceite y a como salga el pozo. Obviamente esto ocurrió pues cuando teníamos 3.2 millones de barriles a $100 el barril, pues imagínense ustedes, era rentable y con alta producción, pues definitivamente métele lo que sea, ¿sí? Métele lo que sea, cuánto te cuesta, no sé cuánto me va a costar, pero yo quiero que le metas producción. Más bien yo quiero sacarle producción, pero yo quiero que le metas lo que sea, la mejor tecnología, todo lo que sea, pero méteselo. No te fijes en los costos, no te fijes en la evaluación económica. Hoy en día estamos produciendo aproximadamente 1.6 millones de barriles, pero ahora sí, pues se está cuidando el presupuesto. Además, también ya hay otra regulación, otras leyes que nos permiten cuidar este tipo de costos, este tipo de gastos. La evaluación de un proyecto, la evaluación económica de un proyecto se tiene que hacer previo a aprobar este proyecto, este plan de desarrollo. Si esta evaluación no es consistente con lo que se está proponiendo, entonces, entonces el proyecto puede ser que no jale, es decir, se puede dictaminar o se puede dar un sentido no favorable. ¿Por qué? Porque la evaluación económica tiene que ser consistente con lo que se propone. ¿Sí? Hoy en día ya se le da más peso a esta evaluación económica, afortunadamente para nosotros. Profe, una pregunta. Adelante, José. Hablando de costos, ¿usted qué opina de la nueva refinería que se compró? Mira, la verdad es que
si me metiera en el tema de la refinería, a lo mejor diría alguna cosa absurda porque no, o sea, he leído y he investigado un poco, pero la verdad es que veo como cosas a favor, cosas en contra. Todavía no tengo una imagen clara, una idea clara de esa operación, ¿no? O sea, no tengo todavía, salió de la nada de repente, ¿no? Entonces, pero no sé, la verdad es que todavía no sé bien qué decirte, ¿no? O sea, no tengo una claridad en la idea de qué tan benéfica o qué tan, bueno, más bien qué tan ventajosa o qué tan, qué tanto beneficio, qué tanto pueda perjudicarnos. Es decir, tuvo un costo, de repente dicen ahí que tenía una deuda, el otro día salió ahí un análisis de cómo opera, es decir, o sea, tiene diferentes factores, pero yo me metería yo creo que en un tema que no conozco mucho y pues podría dar ahí una opinión que realmente pues no sería muy objetiva. Entonces, deja de investigar más y ya si gustan lo conversamos posteriormente. Y ya si ustedes también tienen mayor información, digo, también sería de bastante ayuda. Para que pudiéramos tener una idea objetiva, porque a veces damos la opinión, pero basándonos solamente en una fuente, porque si yo me baso, por ejemplo, en la fuente de algún periódico de derecha, bueno, pues me va a dar una opinión. Si yo me baso en una fuente de izquierda, pues va a tener ahí flores y va a estar a favor de la compra. Entonces, me guardo por esta vez la opinión, José. Ya que tenga mayor información, pues ahora sí ya lo conversamos con todo gusto. Sí, entonces, regresando al tema, retomando el tema, que es bastante interesante. Ya digo, este, investiguen un poco también, investiguen un poco y compartimos opiniones en las siguientes clases. Listo. Retomando un poco este tema de los costos en cuestión del análisis para los disparos. Pues este es el análisis que se hacía antes, o más bien que no se hacía antes, ahora sí, se hace un análisis de costos operativos. Entonces, estas son las pistolas. Esta es la carga que se le mete a la pistola. Estas son las cargas. Esto que estamos viendo aquí, esto, es la carga. Son como cargas de dinamita. Estas cargas, obviamente, cuando se va a hacer el disparo, los disparos, las resguarda la sedena y una vez que se va a efectuar la operación, ya se lleva hacia el pozo. Estas son las cargas. Esta es la carga. Y se les mete, esto se activa a través de la superficie mediante este cable. Aquí está, observen. Esta es la carga. Esta es la fase. ¿Sí? Observen, una está hacia el frente, otra está, vamos a ponerlo así, apuntando hacia el lado derecho, otra está apuntando hacia atrás, por decirlo así, la otra está apuntando hacia el lado izquierdo. Entonces, pues prácticamente podríamos decir que tiene una fase 45. Ahora, si nosotros contamos el número de cargas que hay desde arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4, densidad de la carga, 4 por metro. Esa es la densidad. ¿Sí? Alta penetración, pues no lo sabemos. Este cablecito que está aquí es el que activa las cargas. Aquí está la pistola. Esta es una pistola que tiene alta penetración, tiene un alto número de cargas y tiene también un alto número de... se le llama a veces mete pistolas que son de 1 metro. Estas pistolas son más largas, son pistolas de 2, 3 metros. Depende de qué tanto quieras disparar.
tú puedes tener, por ejemplo, espesores muy pequeños. Hay espesores, vamos a suponer un pozo de Chicontepec, puede llegar a tener espesores hasta de 15 metros, es decir, son espesores pequeños, o incluso espesores hasta de 5 metros. Entonces no le vas a meter una carga o una pistola que mida 10 metros, ¿no? O que mida lo mismo del espesor. O sea, siempre tienes que dejar como un cierto margen dentro de eh, estos disparos que vas a hacer en la formación. Entonces, si tu espesor mide a lo mejor 10 metros, pues tú vas a meter 5 metros de cargas para tratar de dejarlo al nivel medio de los disparos, al nivel medio de la formación. Pero si imagínense que hay espesores, por ejemplo, en la región marina, que miden hasta 100 metros. Es decir, eso es algo, los pozos de la región marina son algo extraordinario, son algo que prácticamente no se tiene en muchas partes del mundo. Entonces, un pozo, por ejemplo, Cantarell, espesores hasta de 100 metros, con una permeabilidad hasta de 5 darcís, es decir, 5 darcíses son conductos literalmente como de este tamaño, lo que son el medio poroso en el que se mueve el fluido. ¿Por qué? Porque son yacimientos naturalmente fracturados. Cantarell hoy ya está definitivamente agotado. Cantarell ya es un yacimiento maduro que ya no aporta más que, me parece, como 400,000 barriles. Es decir, ya Cantarell ya no es el yacimiento aquel que fue allá por el 2003, 2002 o el que fue en los 80. Es decir, ese yacimiento se agotó por una mala administración. Y hoy en día, pues mucho de la región marina se sigue agotando por una mala administración. Imagínense ustedes, nada más, el problema del gas, cómo se vivió en el norte y en Estados Unidos se vivió un problema, no sé si lo recuerdan, que me parece que fue en enero o febrero, creo que estoy casi seguro que fue en febrero, fue un problema de desabasto de gas. Y en el norte de México también se vivió gas por la dependencia que tenemos de Estados Unidos de esta compra de gas. Y mientras que por un lado estamos necesitando gas, por otro lado, por ejemplo, si ustedes se van a Cal, ustedes vean en los reportes de quema de gas, cuánto se está quemando en millones de pies cúbicos de gas diarios. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura. En Kumalopsap no hay infraestructura para procesar este gas. Y se queman millones, se queman 20, 30 millones, 90 millones de pies cúbicos diarios. ¿Y por qué? Porque no hay infraestructura y porque cuando se diseñó esto, el gas no tenía un valor, no se le daba un valor. Y entonces hoy en día, pues tampoco se le ha invertido en, pues, en cubrir esta situación. ¿Por qué? Porque la inversión también tiene que ser muy grande. Se tiene que resolver porque realmente también es una necesidad para el Estado. ¿Sí? Entonces, ya me empecé a desviar hacia otro tema. Eh, vamos a retomar este tema de las pistolas. Bueno, ya se bajan las pistolas. Perdón, ahí por el... Aquí está la operación de bajar las pistolas. Estamos bajando las pistolas. Esta es la pistola. La operación para bajar las pistolas está acá, en este punto. Aquí está. Aquí están bajando las pistolas. Esta es la torre. Esta es la pistola. Y listo. ¿Ok? De igual manera, esta es una pistola TCP. Esta es TCP. TCP es por Tubing Convey Perforation, es decir, que se realiza durante la perforación. TCP. Ok. Y listo. Esos son los disparos. Pero evidentemente, pues cuando yo hago un disparo, pues le puedo generar un daño, como ya lo habíamos dicho previamente. ¿Ok?
Perfecto. Entonces, este es un ejercicio nada más. Esto ya no se hace realmente. Observen nada más ustedes. Dice, monograma de Ham, 1975. Ya nada más se lo muestro, pero esto realmente ya no se usa. O sea, ya esto se hace con software. Digo, a veces es bueno saber de dónde viene esto, pero realmente esto ya no se usa. Se entra aquí con el espesor del patrón de formación, por ejemplo, con 6. ¿Cuánto quieres de espesor? 6, 9, 12, 15. Entro con el espesor. Llego a lo que es mi diámetro del pozo, que son 12 pulgadas. Fuck, es que ando algo enfermo, pero ya se me está quitando. Luego llego aquí a esta parte, la relación de anisotropía. Corto con la relación de anisotropía. Luego de ahí me voy hacia lo que es el desfasamiento. ¿Sí? ¿Qué tanto? Es decir, es la fase. ¿Cuánto lo desfasaste? 180 grados, 90 grados, 45 grados, etcétera. Corto con los 180. Y finalmente llego a lo que es el diámetro, la parte de la penetración. ¿Cuánto voy a penetrar? 2 pies, 4 pies, 6 pies, etcétera. Y al final corto. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estoy buscando con este diagrama? Obtener este pseudo daño, que es el factor de pseudo daño por disparos. ¿Sí? Todos los factores que yo tenga discretizados son pseudo daño. La suma de todos estos factores me van a dar el daño total, que es el que yo voy a estimar con la prueba de presión. Pero si yo logro obtener un pseudo daño, vamos a suponer pseudo daño por disparos, 2. Pseudo daño por el lodo de perforación, 1. Pseudo daño por la terminación, por la cementación, 0.5. Entonces yo tengo, ¿cuánto? Tengo 2 por disparos, 1 por lodo de perforación, más 0.5 por la cementación, y al final me da S igual a ¿cuánto? S igual a 3.5. Sí, ese es el daño. S igual a 3.5. Normalmente manejamos enteros. Vamos a ponerle S igual a 3 o S igual a 4. ¿Ok? Esto es lo que yo les comentaba. Hay daño. Este es un daño o una forma de estimar este daño que lo modeló el doctor Everseen Coley. No sé si ustedes conocen al doctor Everseen Coley o han escuchado hablar de él. No sé si todavía de clases en la UNAM, de hecho. Me parece que sí. Entonces, el doctor Everseen Coley lo que desarrolló fue el pseudodaño por penetración parcial y polarización del pozo. ¿Qué ocurre con este pseudodaño? Algo que encontró el doctor es que estos daños son inseparables, es decir, si ocurre uno o estimas uno, tienes que estimar el otro. Entonces, una penetración parcial, por ejemplo, vamos a verlo de una manera más interactiva, por así llamarlo. Déjenme ver. Este videito creo que es bastante útil. Este es mi pozo. Yo perforo. Esto que estamos viendo aquí, arriba y abajo, es el espesor. ¿Sí? Si yo llego y empiezo a perforar, vamos a perforar un pozo vertical y me quedo aquí. ¿Ok? Son los disparos. Yo estoy perforando. Esta es una penetración parcial. Es decir, yo no estoy llegando hacia el espesor total de mi formación. Entonces, ¿qué ocurre con el flujo? Recuerden que habíamos visto un tipo de flujo hace muchos meses, cuando iniciábamos el semestre, que era un flujo
convergente. Entonces, viene así el flujo. Ese es un flujo convergente, pero eso puede causarme un daño. Y en la formación, en la cara de la formación, podría ocasionarme también un daño por turbulencia. Vamos a poner. Entonces, a eso se le llama daño por penetración parcial. ¿Por qué? Porque yo penetré parcialmente a la formación. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo este tipo, el flujo que yo tengo en este tipo de pozo, a que si yo tuviera la penetración completa, yo tendría otro tipo de flujo. Es decir, yo podría tener mayor capacidad o mayor área de flujo si yo penetrara completamente a la formación, ¿sí? Entonces, por eso le llamamos daño o pseudo daño por penetración parcial. Ahora, ¿cuál es el otro factor de daño que viene acompañado? Yo estoy perforando mi pozo y tiene una cierta inclinación. ¿Sí? Tiene un área de flujo, pero esta desviación me permite tener un daño positivo porque tiene mayor área de flujo, esta desviación. Entonces, tenemos el área de flujo y eso me da un daño positivo que a la vez siempre, a la vez viene acompañado con la penetración parcial. Es decir, un pseudo daño viene acompañado con el otro. Sin embargo, el daño por desviación me da un daño que me beneficia. Le dije positivo, pero para no confundirlos, más bien es un daño que me beneficia. Es decir, es un daño que iría menor a cero. Y el daño que me perjudicaría sería la penetración parcial, porque por el área de flujo. Es decir, yo ya tengo dos factores de daño. Tengo daño por penetración parcial y daño por desviación, que es esto que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto pseudo daño por penetración parcial, pseudo daño por disparos, pseudo daño por desviación. Ya hemos visto tres tipos de pseudo daño por alta desviación de flujo. No nos vamos a meter ya en este desarrollo. Entonces yo tengo diferentes factores, ¿sí? Y al final, lo que yo les comentaba es la suma de todos ellos me va a dar el daño total. Aquí, nada más es como ejemplo, se discretizan diferentes factores de daño. No siempre tengo que tenerlos todos. Por ejemplo, este que dice daño causado por fracturas, daño por empacamiento de grava. Si no tengo empacamiento de grava, bueno, pues no tengo este daño tampoco. Si no es un pozo fracturado o ni siquiera fracturado naturalmente, pues tampoco tengo este daño por fracturas. Este que es debido a pozos horizontales, a lo mejor si mi pozo es desviado o vertical, bueno, tampoco tengo pozos horizontales. Por formación de condensados, se da, pues evidentemente, en pozos gaseros. Es decir, yo podría tener nada más un daño o dos daños, pero la suma de estos dos me va a dar al final el daño compuesto, el daño total. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí todo claro? Más o menos. ¿Hay alguna ocasión donde sí se ocupen todos? No, ¿O es muy normalmente, difícil? no, normalmente no. Normalmente no tienes todos. O sea, vas a tener, siempre hay uno o dos que son los que más prevalecen. Entonces, al final uno se enfoca en esos uno o dos daños. Por ejemplo, supón que dañaste el pozo por el tipo de fluido que le metiste durante la perforación, que se te haya ido a la formación, que hayas tenido mucha pérdida, que haya sido un fluido muy pesado o a lo mejor un fluido incompatible. Entonces, ese daño realmente te va a impactar más que el daño por disparos, por ejemplo. O sea, a lo mejor ya disparaste, si tuviste un pequeño daño o un daño ahí,
pero el daño que más está causando tiene un impacto es el de lodo de formación. Entonces, al final, el que tratas de remover es el de lodo de formación. O vamos a suponer también que tengas ahí un daño durante la terminación, a lo mejor, no sé, el empacamiento por grava, que le hayas metido ahí un gravel packing y pues este te restrinja el flujo. Entonces, a lo mejor, lo que pasa es que matemáticamente siempre una persona, un doctor, una persona que hace investigación, pues te va a discretizar muchos daños, ¿no? Y te va a decir, ¿sabes qué? Es que puede haber un daño por flujo restringido, un daño por alta velocidad y daño por disparos. Y a lo mejor tienes todos los daños, ¿no? Y vas a decir, tengo 20 daños en un pozo. ¿De qué magnitud son? Esa es la diferencia. ¿Y cómo los puedes medir? También esa es la otra diferencia. A veces uno cuando es más práctico, cuando es más de aplicación, por ejemplo, algunas personas, a mí que me tocó estar en campo y que me tocó estar en la parte de diseño, cuando tú empiezas ya a hacer la discretización del daño, dices, bueno, realmente, a ver, estoy midiendo el daño por alta velocidad, o sea, ¿es real lo que estoy midiendo o no es real? ¿O cómo lo puedo medir? O sea, si ni siquiera tengo los elementos para medirlo, pues simplemente, más bien, eliminas ¿no? O sea, dices, ¿sabes que no tengo forma de medirlo? No tengo forma de medir el daño a lo mejor por los disparos, pero sí tengo alguna forma de medir el daño por el fluido de perforación. Entonces, al final empiezas a decir, ¿sabes qué? Este se aplica, este no aplica, este se aplica. Y es a veces ahí en donde chocamos, ¿no? Porque ya siendo sinceros y así, ya siendo más prácticos, cuando uno llega y platica con algún doctor, de repente, cuando con algunos doctores o con algunas personas que se han dedicado mucho a la investigación, pero no tanto a la parte práctica, de repente pues a mí me ha pasado que nos sacan como cosas de, no, y es que hay que hacer esta discretización, y es que mira, y es que el modelo, y es que y acá en 1970 y tantos, el doctor Hong desarrolló una ecuación para no sé qué, y te empiezan a hacer un desarrollo completo. Y entonces, o sea, como que uno se queda así, sí, pero, o sea, lo necesitamos algo ya, algo en este momento que remueva ese daño. ¿Sí? Entonces, de repente es como que entras en la parte práctica. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, te vas a poner a desarrollar un modelo durante 2 semanas o 3 semanas que te diga cuántos daños tienes cuando tú tienes el pozo cerrado y que estás difiriendo producción 5,000 barriles. O sea, necesitamos acciones. Entonces, a veces uno se va, ¿sabes qué? A ver, en corto, dime nada más cuál es el daño que está impactando más. Bájate una prueba de presión, bájate un registro de un PLT, mídete el flujo que traes, saca la prueba de presión, sacas la prueba de presión, lo checas ahí el comportamiento de la presión y de ahí de una manera rápida tratas de sacar este daño compuesto que prácticamente sería la S, ¿no? Y ya no te metes tanto en el desarrollo matemático. A veces uno pues vamos a verlo así, deja la parte de desarrollos matemáticos con la parte práctica. Que se pueden presentar, se pueden presentar. Ya de repente ocurre que el que es investigador o que se mete más como que en este tipo de desarrollos de modelos, pues ahora sí toma toda la información, la discretiza, empieza a analizar, empieza a hacer los análisis y de repente ya cuando vamos a suponer que ya echaste el pozo a andar, ya le metiste ahí, no sé, un ácido clorhídrico para remover este tipo de daño. Y de pronto ya pasa un mes tal vez, y te dice, no, ¿sabes qué? Es que yo encontré que sí tenía daño por disparos, y que sí tenía daño por penetración parcial, y que sí tenía un daño también por el lodo de perforación. Y entonces, pues, te das cuenta ahí que, a ver, permítame. Te das cuenta ahí que dices, bueno, o sea, realmente, o sea, ya pasó un mes y ¿a poco te ibas a esperar un mes a que te discretizaran las cosas? O sea, ya de repente dicen, no, sí, yo lo acabo de encontrar, que tiene un flujo restringido y que tiene un flujo por penetración parcial y que tiene un flujo por fracturas y todo eso.
Y dices, bueno, ok, pues sí, tenía muchos daños, tenía muchos factores de pseudo daño, pero al momento yo necesitaba una acción, necesitaba algo rápido. Entonces yo lo único que hice, ¿sabes qué? ¿Cuál es el que está impactando más el daño por, eh, por el fluido de perforación, que fue el que yo removí? ¿Sí? Entonces, a veces ahí pues entra pues esta discrepancia, que finalmente esto sí se los voy a decir, o sea, desarrollo de modelos, cuando alguien desarrolla un modelo, a veces se cuestiona mucho por otro lado y de repente uno piensa, pues ese modelo lo voy a aplicar, sí o no. Y hay quien está investigando y está de repente, acabo de desarrollar un nuevo modelo, acabo de desarrollar un modelo de no sé qué, acabo de desarrollar el modelo modificado de tal cosa. Pero al final cuando nosotros nos vamos y lo vemos, y alguien, mucha gente, la gente de campo sobre todo, la gente de campo a veces dice, no, ¿esa para qué? Eso no me sirve, ¿no? Y entonces uno llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Es más, yo, por ejemplo, yo puedo llegar con un análisis tan fácil que es el modelo de Vogel, o el modelo de Darcy, y le digo, ¿sabes qué? Es que yo estimé mi IPR y mi modelo de Vogel para estimar el potencial máximo, y de repente llegan los de campo, y pues como ellos están acostumbrados a abrir y cerrar válvulas, ya todo es como usar herramientas, y para ellos es, pues vamos a llamarlo así, como fuerza bruta. Te dicen, ah, pues es que eso no me sirve, ¿no? O sea, no me sirve el modelo. Y no, esos modelos no sirven, eso no se ve. Y entonces, pues a veces hasta agarran tu modelo y ahí como que medio lo avientan por ahí, ¿no? Al final, vamos a ver una cosa, ¿cómo pasó Estados Unidos de ser un país importador de aceite a ser ahora un país exportador? 10 años le llevó a Estados Unidos desarrollar los modelos de fracking y los modelos para yacimientos no convencionales. Entonces, 10 años de ingeniería, 10 años de estudios, 10 años de análisis, 10 años de desarrollo de modelos matemáticos, que al final lo llevaron a conocer e identificar qué es lo que yo tengo que hacer para desarrollar el shale gas, el shale oil. Y eso sí es ingeniería, y eso sí es estudios, y eso sí es análisis, y eso sí es investigación. Es decir, ahí realmente se demuestra que la investigación y el análisis pues, realmente son útiles y que realmente nos van a dar un beneficio. En 10 años, Estados Unidos pasó de ser un país importador a ser un país exportador. Eso es realmente para lo que sirven esos modelos. ¿Sí? Entonces, ¿sirven o no sirven? Claro que sirven. ¿Se necesitan? Claro que se necesitan. Y se necesitan en México, por supuesto que se necesitan en México, porque muchas veces nos limitamos a la parte práctica y ya no nos vamos tanto a la parte de modelos o de desarrollo de investigación. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Esto yo se los voy a dejar de tarea, ya se los voy a enviar. De hecho, ya les envié una tarea, la de el IPR generalizado. Estas son las pruebas que estábamos hablando, build up, drawdown. Ok. Esto se quedó en inglés, tengo que actualizarlo. No le hace. Esta es la forma en que nosotros tenemos una prueba de build up. La prueba de build up a lo que va es el tiempo de producción que tú tienes. Tengo un tiempo de producción, ¿sí? Yo estuve produciendo mi pozo y de pronto lo cierro. Yo cerré el pozo y entonces yo lo que voy a medir con ese sensor de fondo, con ese sensor de presión, voy a medir el comportamiento de la presión, es decir, este incremento que está aquí. Presión contra tiempo. Si algo no entienden, levantan la mano, me lo preguntan, porque de verdad a veces se vuelve confuso el tema. Y en esta ocasión voy a hacer un pequeño cambio en el temario. Voy a empezar a ver otros temas antes para que nos pueda dar tiempo de ver todo. Entonces, si se llegan a confundir en algún punto,
me lo dicen y lo podemos revisar. No me gustaría que se empezaran a dar de baja por ir reprobando. Listo, ok, entonces tenemos esto. El build-up test es esta parte. Es en donde está el incremento, ¿sí? El incremento de la presión, que es algo que yo voy a llamar delta T. Este delta T yo lo voy a estar midiendo con mi sensor, con un sensor de presión en el fondo, que a la vez me va a medir este incremento de presión y también voy a medir cuánto incrementa la presión respecto a este delta T. ¿Ok? Entonces, esto es un build-up test a gasto constante. Y a este gasto constante yo le voy a llamar tiempo de producción. Hay un desarrollo matemático. Esto no nos vamos a meter aquí de lleno a verlo. Nosotros vamos a ver la aplicación. Les voy a pasar un libro que se llama Well Testing, evidentemente, es de John Lee. Entonces, el doctor Lee desarrolló este tipo de ecuaciones que nos lleva a un método que es el método de Horner. Y el método de Horner es este que estamos viendo en pantalla, que evidentemente deriva de esta que es la ecuación línea-fuente. No les voy a meter más sobre esta ecuación línea-fuente porque lo estaría confundiendo. Esto se ve en caracterización dinámica. Esto está aquí nada más como parte ilustrativa para que ustedes sepan que existe esta ecuación línea-fuente, pero observen qué parámetros involucra. Entonces, nosotros sí vamos a usar el método de Horner, pero lo vamos a ver aplicado, ¿sí? Ya cuando lo veamos aplicado va a ser más claro. Dentro de este método de Horner yo tengo esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación yo la puedo aplicar cuando encuentro algo que se le llama flujo radial actuando infinito. Entonces, ¿a qué se refiere con el flujo radial actuando infinito? Es decir, cuando yo estoy ya en un comportamiento estable de la presión y que se alcanza a ver una línea recta y dentro de este comportamiento estable. Eso lo vamos a ver gráficamente más adelante, así que no se estresen todavía. Y dentro de esta ecuación yo tengo que derivar una pendiente, ¿ok? Entonces, esa pendiente me va a servir para estimar diferentes parámetros. Entre esos parámetros, yo quiero estimar la permeabilidad. Y aquí está el procedimiento gráfico para aplicar el método de Horner. Este método, este procedimiento más bien, se aplica ya, antes se aplicaba de manera gráfica, antes se aplicaba con una hoja en escala semilogarítmica y se hacía todo el modelo. Hoy en día ya existe software, sin embargo, sí es importante saber de dónde sale eso, porque si no, ¿qué le van a meter al software? Hay gente que luego que, no, es que yo sé usar muy bien el software. O sea, yo luego les pregunto, me ha tocado a veces en entrevistas cuando estaba en Schlumberger, que íbamos a contratar gente, ¿eh? Y de repente era, ¿has aplicado tal modelo? Sí, ¿sabes usar el software? Sí, sí lo sé usar. A ver, usa el software, aplícalo. Y nos pasa mucho con los venezolanos. Luego los venezolanos, digo, no digo que todos, hay compañeros bastante buenos. Pero de repente llegaban, a veces sin ser petroleros, y querían como meterse en la industria. Y entonces, por alguna razón, habían tomado algún curso de Pepsi. Sabían usar el software, sí, sabían usarlo. Cuando me refiero a sabían usarlo, sabían abrirlo y sabían moverle ahí y picarle, ¿no? Pero de eso a interpretar la información y saber qué meterle, pues definitivamente eso no lo sabían. Entonces, pues ahí es en donde empezamos a ver y a preguntar, a ver, hasta el modelo lo empezaban a realizar. Y pues resultaba que metían parámetros totalmente absurdos. Por ejemplo, metían hasta un VO de 10 o de 15. ¿Para qué? Para que el modelo ajustara. Pues sí, pero en la realidad no existe un VO de 10 o de 15. ¿Ok? Es imposible obtener. Entonces, ¿cómo se ve esto? Tengo que estar echándome esta cosa, porque si no, me da un ataque de tos. Estos datos que estamos viendo en pantalla
Estos puntitos son datos de presión contra tiempo, contra delta T. Mido presión, mido delta T, al tiempo de cierre. Al tiempo de cierre yo tengo la presión PWS, PWS inicial, ¿no? PWS1. Y empiezo a tener aquí mis presiones. Y empiezo a tener aquí mis delta T. Entonces, yo empiezo a graficar el comportamiento de la presión, cada puntito que está aquí, respecto a el delta T. Pero ¿qué ocurre? Yo tengo que pasarlo a un tiempo de Horner, este delta T. Entonces, ¿cómo lo paso a tiempo de Horner? Horner nos dice primero que el tiempo es TP más delta T, entre delta T. Es decir, es el número 1. El número 2 ahora nos dice, identifica los datos que exhiben el Infinite Acting Radial Flow. Entonces, este flujo radial actuando infinito, ¿cuál va a ser? Va a ser este comportamiento lineal que tenemos, ¿sí? Este es el flujo radial actuando infinito. Estos datos no me van a servir de mucho. Y luego dice, dibuja una línea recta para trazar una pendiente, para obtener una pendiente, que es esta línea recta, que es al final lo que yo tengo que obtener. Esta línea recta que está aquí es de donde yo voy a obtener esta pendiente. ¿Sí? Entonces, entiendo a lo mejor que están confundidos y están diciendo, bueno, ¿qué me está explicando este güey? Ya nos va a dar tanto tiempo de acabarlo, nada más les explico esta última. Dice, lea la presión a 1 hora. Ya leen aquí la presión a 1 hora en tiempo de Horner, que es esta que está punteada. Sale por acá y nos da una PWS. Esa PWS yo la voy a aterrizar y me la voy a llevar ahora sí a lo que es la solución línea fuente, para que al final lo que yo quiero obtener es esto, la permeabilidad para después obtener el daño. Es decir, todo lo que les estoy explicando de este método de Horner deriva en que yo quiero obtener la K y yo quiero obtener la S. Esto lo vamos a ver en un ejercicio ya la siguiente clase, y con eso va a quedar más claro ahora sí para que les estuve echando tanto rollo. ¿Ok? ¿Qué va a ser este ejercicio que está aquí? Entonces ahora sí, para que no se confundan, porque ya empecé a quedar así muchos garabatos. Entonces, no se estresen todavía. Como les comenté, vamos a optimizar un poco el temario y voy a combinar algunas cosas. Entonces, para los que ya dicen, ¿sabes qué? Pues es que mi bro del semestre pasado ya me pasó la información, ya tengo sus tareas, lo que hice al fin y las revisa, creo que nada más con que se las mandes ya, yo le mandé un copy-paste ahí de Google y me lo puso bueno. Ya las tengo, entonces pues ya voy a meter la misma, no tengo ningún problema. Y bueno, pues al final este semestre va a ser un tanto diferente por los acontecimientos que ha habido. El examen también va a cambiar. El semestre pasado, según yo, había hecho un examen, según yo lo había cambiado. De repente me di cuenta que era igual al de hace 3 años. Entonces, digo, pues al final hubo ahí varios dieces. Dije, bueno, qué bueno que hubo dieces, pero pues no supe si fueron dieces porque realmente entendieron bien las cosas o porque pues ya tenían el examen. Retomando un poco el tema, Carlos Estrada, ¿qué es el tiempo de Horner? Te lo comento rápidamente. El Horner, esta persona, este investigador, lo que hizo fue un cambio de ¿cómo le llamamos?
Ay, me acuerdo, en el anexo tenía un nombre esto. ¿De variable? Eso, un cambio de variable. Entonces, en este cambio de variable, lo que hizo fue combinar el tiempo de producción con un delta T y lo que hizo fue un desplazamiento en el tiempo. Creo que eso es más claro. Entonces hizo un desplazamiento donde combina el tiempo de producción con el tiempo de cierre. Y eso le generó aquí algo que le llamó tiempo de Horner, que es hacer una relación entre cuánto tiempo tú tuviste de producción y cuánto tiempo tú tuviste de cierre. Y a partir de ahí, yo puedo llevarlo a un método gráfico que va a hacer esto. Entonces, en este método gráfico, yo voy a poder tener una relación entre el comportamiento de la presión con el comportamiento del tiempo, ¿sí? Es decir, yo ya involucré tiempo de cierre con tiempo de producción y eso me va a dar una relación con el incremento en la presión. A eso es a lo que Horner llamó tiempo de Horner, valga la redundancia, para poder entender cómo se está comportando la presión dentro del yacimiento. ¿Para qué me va a servir eso? Para que al final yo pueda llevar eso a la solución línea fuente y a partir de los parámetros del yacimiento, del gasto y parámetros del fluido, como es el factor de volumen, viscosidad y espesor, yo los pueda llevar, los involucro y me da una permeabilidad, que es lo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque no hay una manera directa de medir la permeabilidad. No hay una herramienta que me dé la permeabilidad. Sí, y tampoco hay una herramienta que me dé el daño. Sin embargo, como yo les comentaba, el daño es importante. ¿Por qué? Porque me va a decir, ok, ¿qué tan desviado estoy de lo que yo quiero producir? Si yo quería producir 5,000 barriles y estoy produciendo 1,000, algo está pasando que pues está dañado el pozo. ¿Y qué? ¿Para qué quiero saber si está dañado? Para que yo pueda meterle un método para remover este daño, ¿sí? Algún aditivo, alguna limpieza, algo que me permita remover este daño. Eso es el tiempo de Horner, Carlos, ¿sí? Es un cambio de variable o es un desplazamiento en el, o es más bien una, es que se me fue el fucking nombre. Es Como si fuera una variable dimensional. una variable dimensional, sí, efectivamente, pero lo que hace es relacionar dos tiempos, ¿no? El tiempo de cierre y el tiempo de producción. Eso es lo que se busca con el tiempo de Horner, para hacerlos en un solo tiempo y al final ese solo tiempo, ese tiempo unitario, entonces ahora sí ya lo relacionas con la presión. ¿Ok? ¿Quedó claro? Vale. ¿Vale? Entonces, retomando un poco el tema, ya para terminar esto, pues vamos a hacer algunos pequeños cambios, no van a ser drásticos, pero... Y también lo he notado porque a veces hay temas que están relacionados y luego el hecho de estar cambiando como de capítulos y a ver, capítulo ahora vamos a poner que eran las pruebas de producción, pues ese capítulo realmente se puede ver junto con el de análisis nodal. Entonces voy a meterlos ahora combinados para que se entienda mejor, creo yo. Entonces, pues así es como vamos a hacerlo. Les mandé una serie también, todavía no acabamos de ver este tema, entonces pues a lo mejor todavía no pueden hacer toda la serie, sin embargo lo que es la serie, la parte de IPR, creo que esa ya la pueden resolver. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden contactar, pueden mandar un correo o si es necesario, bueno, pues resolvemos algunos ejercicios aquí. No podemos estar resolviendo todos los ejercicios porque no nos daría tiempo de terminar con todo el temario. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar, aportar? ¿Todo claro? Pero no subió el archivo de la serie, eso fue la tarea. De verdad no subí el archivo de la serie. Estaba seguro que lo había hecho. No, profe, está vacío. Ok, fue un lapsus brutus. Entonces lo subo en un momento. Ya lo apunté acá. Serie. Listo. Entonces lo voy a subir. Lo voy a subir y
para que vayan trabajando en eso. Examen, pues todavía no va a haber examen, yo les digo cuándo. Nada más vayan estudiando y vayan repasando los temas anteriores para que no se queden dispersos, porque luego cuesta algo de trabajo retomar el tema. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Perfecto. Pues si no hay más que decir, hasta aquí le dejamos. Que tengan un buen día. Profe, profe. Adelante, Enoch. Preguntan bueno, pregunto yo si ya están todas las clases en YouTube. Pregunta Enoch. Profe, ya están todas las clases subidas en YouTube. Sí, me parece que ayer subí la de la clase pasada, déjenme ver. No, si no lo verifico, no hay ningún problema. No sé si, según yo ya las subí las dos, ¿no? Lo checo de una vez. Dame un segundo, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Clase IPR, sí, clase 5 ya está, la de IPR y clase 6 de daño en el yacimiento también ya está. Sí, ya están las últimas. Y también ya están las primeras, evidentemente. Ok, gracias, profe. Vale, listo. Ya también subí o les compartí este tema y el tema anterior, el de IPR. Después de este, vamos a seguir con IPR futura y vamos a ver algo de... Nos vamos a meter rápidamente a lo que es el comportamiento integral en el aparejo de producción y en el yacimiento. Y pues ahí vamos a ver parte de este tema también, que es a lo que quiero llegar. ¿Sí? Prácticamente todo culmina en ese análisis integral del pozo. ¿Ok? Y ya después vamos a ver curvas de declinación. Y lo que es el tema el de herramientas, es decir, para PLT, que es Production Logging Test o Logging Tool. Ese lo vamos a ver junto con lo que es el análisis integral del pozo. Va a ser más dinámico el asunto. Ok. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Perfecto. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Buen día.